Bueno, es un gusto poder en este momento estar pendiente de un tema tan importante como lo es mezclar la libertad con la masculinidad. Porque en nuestra nación dentro de un par de días estaremos haciendo algún tipo de reflexión acerca de la libertad política, que es relativa en realidad esta libertad que tenemos en cualquier parte del mundo. Pero cuando vamos a la Escritura descubrimos que ella habla mucho de libertad. Y una cosa muy importante es entender que al ser humano le cuesta definir los límites de la libertad, y eso hace que muchas veces la libertad más bien se constituya en libertinaje. Aquí podemos nosotros en este trasfondo de la bandera de Guatemala, y aquí a mi derecha tenemos también el símbolo lindo del escudo. Pues bajo esa perspectiva quisiera hoy decirles a ustedes que la libertad es un concepto que en la Escritura tiene una faceta negativa y una faceta positiva. Me gustaría definir la faceta negativa, porque eso hace referencia a cómo Dios nos libera de algo que nos ha estado esclavizando. De tal manera que nos ha liberado del pecado, es algo que Él nos quita, y nos libera también de la autoridad del pecado y de la culpa del pecado. Por eso es que nos podemos saber en Cristo completamente libres. Pero también vemos que hay un elemento totalmente positivo. Y es que la libertad nos da acceso a tener una armonía y gozo con nuestro Creador de una forma muy, pero muy especial, porque eso nos hace liberar en nosotros un gozo para vivir con Dios y también estar palpando las bendiciones divinas. En Cristo tenemos nosotros muchas libertades, pero la que hoy quiero enfatizar es que Él nos ha librado a nosotros de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora, esto es muy importante porque la masculinidad de la cual vamos a hablar hoy, en gran medida es que el hombre pueda sujetarse a Jesucristo y en esa sujeción encontrar la armonía y la alegría de vivir para Dios. La masculinidad entonces, bajo esa perspectiva, hoy me hace a mí estar muy contento, muy emocionado, porque hemos estado estudiando ya por unas 15 semanas el libro de Proverbios. Tal vez más que 15 semanas, ahora que lo pienso bien, llevamos 15 lecciones, son como 30 semanas de estar estudiando el libro de Proverbios. Y cuando pensamos en el libro de Proverbios nos damos cuenta que es un libro de hombres, o de un hombre escrito para hombres. Nos damos cuenta que el propósito es tomar a los que son jóvenes y mostrarles a ellos cómo convertirse en hombres maduros y masculinos también. Con esto entonces nosotros vamos a recordar que desde el capítulo 1 se le dice al hijo: ahora hijo mío, escucha esto. Hijo mío, aquí tienes algunas instrucciones. Hijo mío, aquí tienes algunos consejos, aquí tienes algunas ideas. Y yo por eso desde el inicio quisiera animar a los jóvenes a que recuerden que si quieren ser sabios, junto con el libro de Proverbios, por favor, ustedes deben de estudiar también en el mismo set de libros sapienciales, también estudiar el Eclesiastés, un libro de mucha sabiduría. Y al ir al Nuevo Testamento, no dejen de profundizar en el estudio de Primera y Segunda Timoteo y de Tito. Hay mucho material para que el joven, que es un poco simple en su conducta y razonar, pueda convertirse en un hombre maduro y sabio. Es interesante observar cómo la Biblia habla de los hombres. De hecho, cuando nos referimos a nuestro Dios, la Biblia se refiere a nuestro Dios como nuestro Padre. Cuando vemos a Jesús, se refiere a Jesús como nuestro hermano. Y luego vemos entonces que a lo largo de la palabra hubo 40 escritores, varones, que aportaron, inspirados por el Espíritu Santo, algunos de los varios libros de la Escritura. Seguimos analizando el Antiguo Testamento, por ejemplo, y es notorio ver que el que hacía el papel de agricultor era el hombre. Igual el que tenía que pelear las guerras era el hombre. Y ese papel que tenía el hombre no lo hacía fuera de contexto. Hermanas amadas, entiendan esto, y varones también. Ellos hacían eso no porque menospreciaran a la mujer, sino porque la valoraban tanto que la querían proteger y le querían proveer. Inclusive, para que vean ustedes, en el Antiguo Testamento hubo el caso de una chica que fue violada. Y los hermanos hicieron tal alboroto con esto, les dolió tanto, sabían que se había menospreciado a su hermana y causaron una de muertes tan terribles, todo por causa de que valoraban la integridad de su hermana.
Con esto quiero decirles entonces que hemos de ver este panorama para que también nos pongamos en contexto. El contexto que queremos trabajar es un contexto en el cual el hombre ha de entender mejor cómo se define la masculinidad a través de la Escritura. Hay muchos hombres que han hecho una labor fenomenal, diría yo, cuando han entendido que Dios los ha preparado para que ellos tengan una visión de amor, de cuidado hacia su esposa y hacia sus hijos. Vemos entonces que la misma iglesia, como cuerpo de Cristo, muchas veces es animada a desarrollar su trabajo, y sobre todo los hombres dentro de la iglesia debemos de entenderlo mejor, bajo el ente de que la iglesia ha de atacar las puertas del Hades, y que estas puertas del Hades no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. En la Biblia no hay lugar para que el hombre sea pusilánime o indiferente o pasivo. Aunque muchos nos conducimos así, es, creo yo, porque no entendemos lo que es la espiritualidad bíblica y lo que es la masculinidad bíblica. Seguimos viendo nosotros el ejemplo que se da en la palabra y vemos que muchas veces se exhorta al hombre a que se conduzca virilmente. Y por último les recuerdo que cuando Jesucristo venga, si usted lee Apocalipsis 19, Él va a venir como el que es el fiel y el verdadero, y va a venir a causar un derramamiento de sangre. Sí, porque va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí no se va a presentar Jesús como un pacifista. Nos va a hacer mostrar que Él sabe conducirse con la ternura de un cordero, pero también sabe conducirse con la ferocidad del león. Creo que eso debe de movernos a nosotros a tener más interés, hombres, en entender este tema, porque muchas veces lo hemos mal entendido. Pero hoy vamos nosotros de tal manera a entenderlo que espero que cada uno decida, después de ver cuál es la esencia de la masculinidad y cuál es la conducta de la masculinidad, vivir de acuerdo a ella. Me parece que a veces es un poco complicado ver la masculinidad en la iglesia, porque por la cultura en la que vivimos casi todos esperan que el hombre tenga un comportamiento tan gentil que a veces raya en lo femenino. Y ahora usted ve que muchos predicadores que usan las plataformas tienden a estar vestidos con ropa de seda, con elementos que son más femeninos. Algunos hasta se hacen manicure u otras cosas. Y no es que en sí mismas estas cosas sean malas, pero me parece que sí reflejan, usted va a tener que analizarlo, que a veces olvidamos cuál es el centro de la esencia de la masculinidad en términos bíblicos. También nos damos cuenta que a veces hay hombres que creen que ser buenos creyentes es no participar en nada. Su razonamiento es que no le hacen mal a nadie y que por lo tanto son buenos. Y la misma iglesia aprecia eso, porque muchas iglesias apreciamos que el hombre no se meta en nada siempre y cuando no pelee. Pero tenemos que hacernos hoy las preguntas respectivas. ¿En realidad es como debe de moverse un hombre genuinamente bíblico? Por lo tanto, no estamos abogando por un hombre que se conduzca suavemente o que sea muy pasivo. Tampoco vamos a abogar por un hombre violento, como veremos en un momento. Solamente quisiéramos decirles que aquel hombre que va a ser verdaderamente masculino va a tener que ver como modelo a Jesucristo. Antes de llegar a ese punto entonces de ver a Jesús, quisiera decirles a ustedes, hermanas, que no se confundan. Tal vez a veces hay mujeres que cuando ven a un hombre que no trabaja, que no las trata bien, que no participa en función de cuidarlas, tal vez siendo novios dicen, bueno, pero le veo potencial. Mire, usted está viéndole potencial, pero el potencial que otro hombre como yo le ve a esos jóvenes es un potencial para el fracaso. Porque he visto muchísimas veces esos cuadros donde en una emoción momentánea olvidamos que en términos de liderar un hogar, el hombre ha de tener que haber demostrado la esencia de la masculinidad antes de llegar al punto de casarse. Y probablemente algunos hombres somos muy pasivos o femeninos, digámoslo así, porque hay una tendencia el día de hoy a hacernos sentir que así debe de ser la cosa. Y tal vez nos hemos enfatizado tanto en el papel de que somos la esposa de Cristo, que sin darnos cuenta hemos olvidado que también nosotros somos los que hemos de batallar como iglesia contra las puertas del infierno. Espero que la reflexión de esta oportunidad nos haga a nosotros entender cuán importante es vivir como aquel muchachito que al regresar de una escuela dominical y teniendo él solo un par de años, se tira sobre su papá un hombre corpulento de varios cientos de libras, y entonces el papá le dice, ¿qué estás haciendo? Es que hoy escuché sobre David, dijo.
Así es que yo soy David y soy fuerte y confío en el Señor. Y tú, aunque seas tan grande, quiero decirte que no te tengo miedo. Él estaba recapitulando lo que había escuchado. Entonces el padre muy sabiamente lo ve y le dice: ¿sabes por qué tienes esas ideas de venir con tanta valentía y a atacar de esa manera? Y el hijo le dice: no, papá, ¿por qué? Porque tú eres un hombre. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hacerle sentir a nuestros jóvenes el elemento masculino. Así es que, hombres, de lo que no estoy hablando hoy, y voy a mencionar esto, es de aquel hombre, por ejemplo, que cree que la masculinidad es ser violento. Cuando vamos al libro de Proverbios, nosotros descubrimos que una característica del verdadero hombre es que ha llegado a conquistar su espíritu, que tiene que ver con conquistar estas emociones fuertes, muchas veces intensas que se tienen. Así es que, hombre querido, no estoy pensando que un verdadero hombre es aquel que cuando ya es un marido o como padre, viene y comienza a maltratar a la esposa. No, más bien estamos pensando en que el hombre desde Génesis capítulo 2 debió ser comisionado para que trabajara y para que usara entonces esa imagen que Dios le dio en construir. Y por eso es que usted ve que el hombre generalmente siempre está construyendo algo. Si es un hombre bueno, va a construir cosas buenas. Aún el malo va a estar construyendo algo, pero si es hombre malo, va a construir cosas malas. Por eso en el libro de Proverbios se insta a los jóvenes que cuando vean un hombre malo que está haciendo algo malo y que va a tender a ser líder y a invitarlos a que vengan a correr por ese camino de derramamiento de sangre, de robo, de maldad, de injusticia, se exhorta al joven a que no haga eso. En contraposición, el libro de Proverbios va a enseñar a los varones que esa fuerza física que Dios les da debe ser usada para crear, de tal manera que podamos ser hombres que lo que tenemos lo mejoramos. Y usted lo va a notar, aquel joven que es hombre y que de repente Dios le permitió crear un software, está constantemente viendo cómo lo mejora. O si compró una computadora, quiere la más rápida constantemente. Si tiene un carro, anda chequeando que el carro pueda estar cada día mejor y mejor, aún tal vez reconstruyéndolo o remodelándolo. Cuando pensamos en todo lo que el hombre como hombre ha construido, puentes, por ejemplo, en ingeniería, carreteras, por ejemplo, túneles, por ejemplo, y en la guerra, esa labor tan difícil que es pelear, puesto que uno está poniendo la misma vida en peligro, nos damos cuenta que el hombre debe de tener cierta esencia, no al punto de ser violento, sino una esencia donde use toda la fuerza que tiene para crear y para estar cuidando lo que ha creado. Si nosotros llegamos a entender eso, vamos también a darnos cuenta que dentro de la estructura familiar el hombre debe ser como un Rambo, dispuesto a proteger a su esposa y a sus hijos, de tal manera que ellos sepan que hay un hombre en la casa que es el que da la cara, que es el que presenta también los argumentos de por qué conduce el hogar como lo conduce, o ante cualquier ataque, cómo han de defenderse. Vean entonces, hermanos amados, que nosotros necesitamos ver a un hombre que no sea en ese sentido del cual les he hablado, domesticado. Tiene que ser un hombre que en realidad le encante crear y luego, una vez creado algo, se concentre en estarlo mejorando. Bajo esta perspectiva, entonces, quiero decirles que en el diario vivir uno descubre que hay tres tipos de varones. El primer varón, hablemos del varón tres tipos de varones, que no entienden su masculinidad. El primero, les decía, es el hombre violento. El hombre violento ha olvidado que su trabajo dentro de la casa debe de ser buscar la justicia, cuidar a los débiles, conducir a los niños. Y fuera, antes de llegar al matrimonio, este hombre entonces se empecina, el hombre violento, en estar buscando bronca. Usted va a ver que todos los hombres tendemos a la pelea. Por eso es que usted ve en un pueblo, por ejemplo, que hay jovencitos y cuando hay un líder se juntan 5, 6, 7 y tal vez no lo había analizado usted, pero se comienza a formar una pequeña banda. Es precisamente porque al hombre le gusta ser desafiado. Y usted se va a dar cuenta que cuando se hacen deportes, al hombre se le mete un espíritu de competencia muy intenso. O en el mismo estudio, el hombre tiende a ser competitivo. Todo esto no es malo, pero lo que sí tenemos que entender es que hay que saber canalizar estas fuerzas para honrar al Señor. Quiero entonces decirle en primer lugar que el hombre debe de ser valiente, pero no abusivo.
Y por eso, hombres, ustedes deben de tratar en el hogar con respeto a su esposa y a sus hijos. Esa es la masculinidad. Cuando tú decides que tus palabras van a ser sazonadas con sal, cuando tú decides que vas a ser como el hombre de Proverbios, pero ya una vez llega la sabiduría, que tiene prudencia, que tiene cordura, que no tiene arrebatos, que no golpea, sino que siempre va conduciendo con la palabra ese pequeño navío llamado hogar. Quiero animarte en primer lugar a que no seas un hombre abusivo. Pero algunos han entendido como que la masculinidad es entonces irse al otro extremo y ser demasiado gentil. Tan gentil que no se meten en nada. Pero ese tipo de pasividad arruina totalmente a una mujer. Es decir, el hombre no puede ser tan pasivo porque si tú recuerdas en el huerto del Edén, ese fue el problema de Adán. Viene Satanás siempre ha atacado a la familia, lo vemos desde el huerto, y le presenta una gran trampa ahí a Eva. Y esa trampa la tiene que enfrentar solita a ella porque al parecer no ha hecho su trabajo Adán. Se le olvidó que él era el valiente, se le olvidó que él era el que tenía la gallardía. Así es que la deja sola, la descuida. Él piensa que es buena gente al no meterse y resulta que aquella Eva toma una decisión que ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Por eso el Señor nos dice a nosotros que la mujer es precisamente la que debe ser protegida, la que debe ser cuidada. ¿Y quién ha de hacerlo? Pues Adán, en ese caso, en el caso nuestro, nosotros. La segunda cosa es que hay hombres que tal vez no son tan pasivos, pero de alguna manera estos hombres abandonan. Es decir, abandonan cuando se pone la cosa difícil. Por ejemplo, cuando entran al matrimonio y descubren que hay que estar trabajando para llevar recursos a la casa, hay un momento donde dicen, no, yo no puedo estar trabajando 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, y zafan bulto. Tal vez cuando se dan cuenta que tienen que estar conduciendo a un niño, hablándole al niño, que tienen que enseñarle al niño, que hay que levantarse para corregir al niño, que hay que también abrir la Biblia para instruir al niño. Hay un momento donde ellos dicen, esto es demasiado esfuerzo. No han entendido que la masculinidad exige un esfuerzo tal que, como Jesús nos muestra, hemos de estar dispuestos a caminar la mía extra. Así es que la masculinidad es, por un lado, no ser violento, por otro lado, no ser pasivo y por otro lado, no abandonar. ¿Has visto cuántas personas abandonan trabajos, abandonan empresas, abandonan cualquier cosa que tenga algún grado de exigencia? Yo recuerdo que cuando comencé mi vida laboral y productiva, yo tenía unos 13 años. Estaba buscando mi lugar en aquel tiempo en lo que yo debía de trabajar. Y en esos esfuerzos para poder desafiarme y también ganar un poco de recurso, recuerdo que, y tuve varias experimentaciones. Al fin me encantó el trabajo de la relojería, de tal manera que podía pasar horas y horas trabajando, y algunos me decían, pero qué paciencia. Yo decía, es que me encanta, y así comencé a trabajar en eso. Pero recuerdo que también tuve de trabajo, por ejemplo, el hacer blog, y me di cuenta que era un trabajo muy duro, muy pesado. En realidad estaba dispuesto a continuar ahí, hasta que me di cuenta que el pago que se me daba por ser un joven era como la 15ª parte de lo que estaban ganando los demás. Y ahí tuve que darme cuenta que hay que reenfocarse para también trabajar además de con diligencia, con sabiduría. Pero si no hubiera habido ninguna otra oportunidad, ahí habría que haber seguido. Entonces, hermanos, amigos queridos, debemos de ver el trabajo duro para la dinámica de fortalecimiento de la madurez como algo bueno. Si tú tienes ahorita un trabajo difícil, no abandones. Es decir, si tú crees que no te están pagando todo lo que deberían, pero probablemente ahí estás tú adquiriendo destreza, adquiriendo fortaleza y adquiriendo un temple que te va a servir cuando tú estés casado. Por eso quiero animarte a que tú siempre estés dispuesto a ver cómo es que el hombre que anticipadamente está pensando en una familia, que anticipadamente la ama, es el hombre que conoce a su Dios, porque se esforzará y también actuará. Veamos entonces que la dinámica de Dios es una dinámica muy especial. Hombre, tú fuiste creado para la guerra. De tal manera que debes ser dentro de tu casa el que pelea en primer lugar las batallas espirituales.
Sabemos perfectamente que hoy nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Pero también hemos de entender que a veces alguien puede querer entrar a nuestro hogar, a querer hacerle daño a nuestra familia, movido, claro, por esas huestes espirituales. Tendremos que tener desde ya la decisión, la gallardía y exactamente como Jesús lo hizo, estar dispuestos inclusive a dar la vida por causa de nuestros hijos y de nuestra esposa ante todo. Ve entonces cuán importante es que tú veas que Dios te creó desde el libro de Génesis para ponerte a cargo, no para que fueras violento, no para que tú olvides que debes de promover la justicia en el hogar, no para que seas un golpeador abusivo, pero tampoco te puso a cargo para que abandones, para que tires la toalla y para que creas que puede haber una casa sin hipoteca, por ejemplo, o una comida sin trabajo, o sexo gratis ahí con una mujer a la que has engañado. No, nada de eso. Tienes que entender que a Dios no le agrada el que tú abandones tus responsabilidades y el que vivas bajo una languidez y una pasividad, dejando que sea alguien más en tu casa que tome todas las decisiones. Es la labor a la que Dios te encomendó y en esa labor tú debes de entender que Dios te capacitó, porque por eso Dios establece que el Padre es la cabeza de Cristo, que el Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y te quiero recordar que cuando en 1 Corintios 11 se habla del hombre, se dice que el hombre es la gloria de Dios, ahí en el capítulo 7, en el versículo 7, la gloria de Dios, imagínate. Así es que eso significa que cuando tú eres abusivo y golpeador, o cuando tú abandonas, o cuando eres pasivo, olvidaste que Dios te creó para manifestar su gloria. Así es que recuerda que en el huerto del Edén, la que fue engañada por Adán, por Satanás, cuando fue atacada, fue nada menos que Eva, porque el hombre se quedó pasivo. No puedes permitir eso ya el día de hoy. Sabemos que las mujeres tienen mucho deseo de fortalecer el hogar, pero igual, hermanas, no tomen el trabajo que Dios le ha dado al varón. Sepan ustedes que Él es quien tiene que hacerlo. Y varones queridos, sepan también que su labor es enseñar a los más jóvenes sobre cómo ustedes deben de vivir como hombres que temen al Señor. Y cuando lo hagan, lo que va a suceder en su familia es que va a haber una verdadera libertad. Va a haber una libertad producto de honrar al Señor. Porque cuando una mujer se sabe querida, se sabe amada, ve el resultado de un hombre justo, de un hombre misericordioso, de un hombre atento, de un hombre que ha entendido que no va a abandonar, de un hombre que además es activo dentro de la vida del hogar, esa mujer en realidad cada día se torna más hermosa. Porque esa mujer está confiada en aquel varón que Dios le proveyó. Veamos entonces, ya para ir concluyendo, que hay un problema cuando el hombre no toma su lugar. Hay un problema cuando el hombre es violento. Hay un problema cuando el hombre es pasivo. Y es un problema muy serio. Porque el hombre tiene que tomar la actividad dentro del hogar. Él debe de ser aquel que toma la iniciativa. Por ejemplo, dice la Escritura en Proverbios 3:29, hablando a los varones: no trames daño contra tu prójimo que vive confiadamente cerca de ti. Es decir, varones, vuelvo a insistir, ustedes deben de ser no violentos, no abusivos, de tal manera que aún la gente que está alrededor suya pueda encontrar a través suyo justicia. Dice la palabra, hermanos, que aquellos hombres despiadados que ganan riqueza están pecando contra Él, pero aquellos hombres que hacen la voluntad del Señor, verdaderamente esos hombres van a traer bendición a aquellos que le siguen. Dice la palabra también que el que roba a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y deshonra. Con esto quiero decirle, hombres, violencia para nada. Hombres, violencia hay que erradicarla. No podemos seguir bajo el ente de un machismo despiadado siendo violentos. Rompemos el corazón a nuestras mamás, a nuestras esposas, a nuestros hijos cuando nosotros hacemos eso. Cuando lleguemos a viejos, se espera, varones, que nosotros podamos haber hecho una labor estable, una labor constante, levantando una descendencia para Dios. Y veremos, ya que los jóvenes, dice la palabra, que
su fuerza es su gloria, ¿se imaginan una nueva generación donde toda la fuerza juvenil se usa exactamente para cuidar, para proteger, para bendecir a la familia? Esa es una de las dinámicas que nosotros hemos de ir creando. Hombres sanguinarios, entonces, no quiere Dios. Hombres valientes sí, pero no hombres abusivos. Así es que, amigos y hermanos, hombres que no han de ser pasivos, quiero recordarles que en términos de aplicación, los hombres que no son pasivos deben de buscar una carrera y terminarla. ¿Se han dado cuenta cuántas personas han estado en la universidad ya por 10, 15, 20 años? Y la cuestión es que pareciera como que muy normal y se le adscribe a la dificultad académica el hecho de que uno no se gradúe. Hoy les tengo una exhortación, y es que si ustedes entienden su masculinidad, no tiren la toalla, esfuércense, gradúense en el tiempo requerido. Si usted tiene muchas otras cosas que hacer, se entiende, pero no caiga en el juego de tirar la toalla. Usted debe de cultivar su trabajo, debe de cultivar su negocio. Construya negocios, pero bajo el ente de construir también su espiritualidad. No esté evitando de ninguna manera la responsabilidad que Dios le ha dado. Así es que no busque atajos. Sea aquel tipo de hombre que ha decidido que en el trabajo, en la casa, en el estudio, en todas partes, se va a pronunciar como un hombre que alcanza, como un hombre que sabe que ha de producir mucho fruto. Así es que, mis queridos hermanos, Dios no va jamás a aprobar la masculinidad a aquellos que son perezosos. Déjeme leerle, o usted busque también conmigo, allí en el libro de Proverbios, un pasaje que nos ilustra, para terminar, que usted debe de trabajar arduamente en todas las áreas en las cuales Dios le pide que sea modelo. Pero en el capítulo 24, versículo 30, hay una cosa que va a hacer muchas veces la diferencia entre un hombre que se conduce como hombre y alguien que pareciera más bien, ¿qué dijera yo? Bueno, tal vez para no insultar a nadie ni ofender, un hombre infructuoso. Dice así la palabra del Señor: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Noten que el hombre falto de entendimiento en todas las áreas va a ser perezoso. Y el cuadro que se presenta aquí es muy, pero muy gráfico. Es fácil ver. Cuando un campo está descuidado, creció el monte, creció todo. La pregunta es, ¿por qué creció? Porque no hubo un hombre que estuviera ahí presto para el trabajo. No es fácil. Quitar los cardos, quitar todo lo que hay que quitar, no es fácil. Ningún trabajo es fácil, decía mi suegro, y hoy lo compruebo. Cada trabajo exige una cuota de sacrificio. Por eso, hermanos amados, les animo a que ustedes puedan entonces recordar que el mejor modelo que tenemos nosotros en cuanto a la masculinidad es nuestro Señor Jesucristo. Jesús se entrega de una forma tal que es guerrero a favor nuestro, es proveedor a favor nuestro. Jesús pelea contra Satanás y entonces quita justamente la autoridad que Él tenía sobre nosotros a través del pecado y de la muerte, y Él nos da la victoria. Vemos entonces que Jesús verdaderamente es sabio, porque Jesús a nosotros nos ha enseñado, nos ha nutrido, nos ha guiado, nos ha impartido sabiduría para vivir. Y si usted es un hombre que cultiva la dinámica de la masculinidad en su vida, usted nunca se va a rendir. Hágame favor de contestar esta pregunta. ¿Alguna vez usted se ha alegrado de que Jesús no abusa de nosotros? Seguramente que nosotros estamos agradecidos porque jamás hemos sido abusados por el Señor. Ahora la pregunta es, ¿usted ha seguido ese modelo en su casa? ¿O usted realmente ha abusado de su familia? ¿Ha abusado de su esposa? ¿Ha abusado de sus hijos? Así es que note cuán importante es entonces lo que le estoy diciendo. Uno comienza a entender a Jesús, a ver a Jesús y descubre que Jesús es el hombre por excelencia.
Por eso, al terminar esta reflexión, yo quisiera animar a todos los hombres que tal vez han sido violentos o que han abandonado o que han sido pasivos, a que hoy retomen esa bendición que Dios les da, de ver en la Escritura la verdadera masculinidad, y que se van a esforzar por ser responsables, por trabajar en estas áreas. Pero también qué lindo saber que pueden contar con la ayuda del Señor. Claro que usted tiene que tomar la decisión, usted es el responsable, pero si usted quiere hoy decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo le invito, caballero, a que usted se ponga de pie, ahí donde está, ahí en su casa, ahí donde usted está, en su oficina probablemente, ahí póngase de pie y haga conmigo una oración de confianza en cuanto a que el Señor le va a fortalecer. Esta oración va a hacer una transformación completa en usted, porque usted se va a arrepentir. Y el arrepentimiento es una transformación, porque en el arrepentimiento es el poder de Dios el que, viniendo a nosotros, nos permite ahora movernos en un giro de 180 grados, pensando diferente, encontrando que el Señor, al seguirle a Él, no nos esclaviza, nos liberta. Y nos liberta de la libertad más sublime, de la mejor libertad, de la emancipación que más vamos a apreciar, porque nos liberta del pecado, nos liberta de la carne, nos liberta de la acusación, nos liberta de la culpa. Y como le decía al inicio, y abre la puerta de una armonía preciosa para estar con Él y saber que su gracia nos va a respaldar, que su gracia nos va a levantar y que su gracia va a estar a favor nuestro, porque esa libertad se va a manifestar en nuestro diario vivir. ¿Quieres tú orar conmigo? Pues entonces ahí puesto en pie, ora conmigo así. Puedes dirigir tu mirada al cielo y decirle: Señor, en este momento me doy cuenta que no había entendido bien la masculinidad que tú presentas en la palabra, la masculinidad bíblica. Sé que todavía me hace falta mucho por entender, pero hoy te quiero agradecer que a partir de este momento tomo el compromiso de ya no ser violento, ni con mis palabras, ni con mis manos, ni con la fuerza que tú me has dado mal usada. Prometo delante de ti, Señor, ya no ser violento. Reconozco que necesito tu ayuda, porque mis emociones a veces son muy intensas. Y te pido, Señor, que me des sabiduría y gracia, moderación, y que en realidad, Señor, vea a Jesús, quien sabía cómo responder, aun cuando le maldecían. Él no respondía con maldición. Y que en medio de cada relación interpersonal, Él nos muestra su gozo, nos muestra su interés, su amor, nos muestra, Señor, cómo ser flexible, pero también cómo tener autoridad y cómo ser inflexible. Danos esa sabiduría, por favor, Señor. También ayúdanos, Señor, a no abandonar. Hasta hoy reconocemos delante de ti y te pedimos perdón que hemos abandonado en muchas oportunidades. Cuando se nos ha preguntado qué hacer y abandonamos diciendo: haz tú lo que quieras, mi amor, cuando en realidad es pura pereza mental. Es no querer involucrarnos a favor de la familia. Y llegamos al punto de ser perezosos, como en el último pasaje que leímos. Si viéramos, nuestro campo estaría levantado de ortigas, totalmente lleno de maleza. Hoy queremos pedirte perdón, pero también, Señor, ayúdanos a ser proactivos, a tomar la iniciativa. Que en términos de liderazgo sepamos que somos la cabeza de la casa, pero que al mismo tiempo entendamos que tú, Cristo Jesús, eres la cabeza nuestra, así como tu Padre eres cabeza de Jesús. Y por último, Señor, pedimos tu gran ayuda también para estar prontos, mi Dios, a no ser pasivos, pusilánimes, a no actuar, sino que más bien, Señor, a seguirnos esforzando, a trabajar más duro. No solo trabajar, también atender, enseñar, nutrir, acompañar a nuestra esposa en primer lugar y a nuestros hijos en segundo lugar, en ese orden. Ayúdanos, Señor, a poner un orden en nuestro hogar, y que esto exige, Señor, entender que tú eres primero, luego es nuestro cónyuge y luego son nuestros hijos, en el entendido que en cada una de las dinámicas nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, nos conquistamos a nosotros mismos para exaltar tu nombre y elevar tu nombre. Padre bendito, queremos ser masculinos de corazón, completamente entregados a ti, haciendo todo para la honra y gloria de tu nombre. Y sabemos que con tu ayuda, a partir de este momento, nosotros estamos entrando a una nueva dimensión de vida, a un nuevo estilo de vida, donde construiremos, no destruiremos, donde levantaremos, Señor,
una bandera de victoria en el nombre de Jesucristo, por los méritos de nuestro Salvador. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, bendiciones de Dios para su vida.